Eran las últimas horas de la tarde. Se podía decir que ya caía la noche. Un hombre entró presuroso a la iglesia. Ya no encontraba ningún otro consuelo que buscar a Dios. No en sí a Dios, necesitaba estar ahí, en un lugar donde así pudiera encontrar paz y tranquilidad. En el confesionario, un joven sacerdote esperaba a otro feligrés, pero en aquella tarde tan fría era difícil que alguien se animara a salir, a menos que fuera un alma atormentada. El sacerdote en su interior sufría porque muchos de sus compañeros decían que Dios les había hablado. Muchos de ellos lo habían visto, otros solo en sueños, pero él nada. Esto lo atormentaba, y muchas veces lloraba en su cuarto y se flagelaba porque no sentía ni digno de su vestidura. En la oscuridad de la iglesia el sacerdote no había logrado ver al hombre que había entrado, pero una voz en su interior la vio y le dijo: «Está en la iglesia el alma que tienes que salvar, es tu momento». Dios le había hablado. Se puso de pie y aunque la luz mortecina de las velas le impedían ver a la figura que había sentada, se podía escuchar el murmullo de su voz. Por el conocimiento que tenía, sabía que no rezaba, hablaba algo para sí mismo. Caminó con lentitud, mientras los pasos retumbaban en aquella sala vacía. Hacía que aunque se estuviera en una iglesia parecía un sonido y una imagen lúgubre. Él sentía como si levitara. En ese momento no importaban los problemas de los demás. Lo que lo guiaba era esa plenitud de él. Le había hablado, se sentía digno. Al llegar, vio a un hombre destruido, sus ojos rojos, se veía que había llorado. El sacerdote sintió fastidio, pudo ver que olía a tabaco y alcohol. Aún así se sentó a un lado y preguntó si podía ayudarlo. El hombre detuvo su diatriba inteligible. Solo en ese momento notó que el sacerdote estaba a su lado. «Padre, no sé qué me trajo aquí», fue lo primero que dijo, «pero quiero que sepa que no soy creyente». El sacerdote sonrió para sus adentros. Este era su momento. Salvar y llevar al camino de la verdad a un alma perdida. El hombre siguió hablando sin darle tiempo al sacerdote de preguntar qué pasaba. «En casa no hay para comer. Yo quiero conseguir trabajo, pero es difícil para mí. Un hombre sin ninguna profesión. Mi esposa me quiere dejar. Si mi esposa se va, yo me muero, padre». El sacerdote pensó que aquella era una prueba muy banal. Aún así habló con todo el amor que fue capaz. «Hijo, dices que no eres creyente. No necesitas buscar en Dios, busca en tu corazón. Encuentra la manera de no dejarla ir, una manera que pueda estar contigo para siempre». Al hombre se le iluminaron los ojos. El joven sacerdote no sabía qué había dicho. Eran palabras mecánicas. El hombre besó la mano del sacerdote y salió corriendo de la iglesia. Desde la puerta gritó: «Gracias, padre». El sacerdote se puso de pie y después hincó una rodilla. Miró el crucifijo del altar mayor y se echó la bendición. No entendió esa simple prueba, pero aún así estaba pletórico. Esa noche no necesitó flagelarse, ya había cruzado la línea de los elegidos. Dios le había hablado. Fue la primera noche que durmió con tranquilidad desde que había ordenado sacerdote. Las primeras noches había sufrido más que todo por la carne, por ese deseo de hombre que no le dejaba tener tranquilidad. Pero ahora era problema superado, el látigo se les había llegado. Se despierta con el primer campanazo de la iglesia. Ese día no tiene misa temprano. Su primera misa es al mediodía, así que enciende el viejo radio y escucha la noticia que un hombre asesinó a su esposa, que ésta quería separarse de él. La había estrangulado y después se había entregado a la policía. Lo extraño del asunto es que había dicho que esa era la única manera que su esposa no lo abandonaría.
Solo había tomado un consejo. El sacerdote se sentó en una silla perfilado y con la garganta seca. Las palabras del asesino las dijo en un locutor de la radio, pero él sabía quién era y quién le había dado ese consejo. Ese día fue todo un infierno para el sacerdote. ¿Cómo podía ser que sus palabras hubieran sido tan malinterpretadas hasta el punto de que se cometiera un asesinato? Esa misma tarde nuestro joven sacerdote estaba de rodillas ante el crucifijo. Rogaba a su creador por una explicación, porque él, siendo un elegido, había sido una palabra de muerte. En ese momento entró un joven, y sin preámbulo alguno cayó de rodillas ante el altar llorando. En ese instante, el sacerdote escuchó esa voz de nuevo: «Ayúdalo». Se puso de pie como impulsado por una energía superior. Se acercó al joven y preguntó si podía ayudarlo. El joven dijo que estaba perdido en la droga y sus padres no querían saber de él. Esa misma noche lo habían botado a la calle. No tenía dónde ir. Él volvió a hablar como sacerdote. Dijo que debía buscar fuerzas en su interior y refugiarse en Dios para poder dejar esa adicción. Así podía encontrar que sus padres lo perdonaran y vivir con ellos en completa tranquilidad. Al joven se le iluminaron los ojos. Salió riendo como loco de la iglesia. Decía: «Gracias, Padre, es usted el mejor consejero. Gracias, gracias, gracias». Siguió gritando hasta que salió de la iglesia y se perdió en la calle. El sacerdote pensó: «Dios mío, está pasando otra vez». Salió a la calle a buscar al hombre. Quería saber si éste había entendido sus palabras, pero en la calle solo había un podredillo tirado al lado de la entrada de la iglesia. Sin más le dijo: «Padre, qué buenos consejos da usted», y empezó a reírse a carcajadas. El sacerdote entró a la iglesia, despavorido de ese pobre mendigo. Al entrar se arrodilló y empezó a rezar. Pensar realmente que sus palabras no las podía poner en su boca Dios, sino el demonio. En la mañana tenía su primer misa a las 5, así que solo pudo escuchar las noticias cuando hubo terminado. Lo que sospechaba: joven asesina a sus dos padres a puñaladas y después él se cuelga de una pequeña viga de su casa. Había dejado solo una pequeña nota: «Padre, seguí su consejo. Estaremos todos juntos». Él cayó de rodillas llorando. Ese mismo día dejó el sacerdocio y se encerró en un pequeño cuarto cerca de la iglesia. Solo escuchaba noticias día y noche. En estas hablaban de asesinatos entre hermanos, entre esposos, padres a hijos. En su desesperación creía que él era quien había hecho que ocurrieran. Una tarde fue hasta la iglesia donde fue sacerdote y se pegó un tiro en la cabeza, muriendo frente al crucifijo del altar mayor.